La verdadera gratitud no es ir por la vida diciendo gracias, no es un ritual de gratitud que hago todos los días porque me han dicho que si soy agradecida, entonces la abundancia llega a mí. Eso, eso es una gratitud condicionada, de embuste, fake. Hoy quiero hablarte de la verdadera gratitud y grabo este episodio en la mañana del jueves de Acción de Gracias para compartir contigo una reflexión y llegues a identificar si de casualidad no estás jugando el juego de la gratitud porque te conviene y si genuinamente estás siendo agradecida o agradecido con lo que tienes. Eso es lo que termina generando la abundancia, la gratitud real. Y de eso hablamos en el episodio de hoy. Comenzamos. ¿Qué pasa cuando la estrategia se encuentra con la intuición? ¿Dónde se cruza el llamado de tu alma con las necesidades del mercado? ¿Cómo alquimizas tus dones y talentos en una propuesta de valor coherente que traiga clientes todo el tiempo? Te doy la bienvenida a Intervalo Creativo, una serie especial donde comparto mi viaje de transición a una nueva etapa en este podcast. Mi nombre es Marisa y desde el 2018 este podcast me ha permitido inspirar a miles de profesionales como tú en más de 80 países a crear negocios alineados con su propósito. Negocios que les sanan, generan abundancia y transforman su vida para siempre. Este es un podcast que empecé desde cero, sin micrófonos ni equipos sofisticados. Solo un mensaje que ha traído miles de clientes sin necesidad de ir a buscarlos. ¿Cómo lo hago? ¿Cuál es mi proceso creativo? ¿Cómo escojo los temas que más conectan con la audiencia para movernos a una nueva etapa? Te lo cuento todo aquí y ahora. ¡Comenzamos! Saludos y bienvenida a tu podcast favorito. Marisa por aquí te saluda, pasando el Día de Acción de Gracias. Antes que todo, a agradecerte y a tener contigo una reflexión sobre la gratitud, sobre todo la auténtica, la real, no la de pantalleo, no la de la tradición, no la del fake, la de la costumbre, ni la de la conveniencia. Y justamente antes de pasar a hablarte del tema, quiero expresarte a ti mi gratitud porque en estos días que he estado experimentando tantos cambios, llevo un par de episodios contándote que me estoy mudando, todavía no estoy al 100%, he estado haciendo vaciados en la casa anterior. De alguna manera me ha tocado revisitar el lugar donde yo estaba física, mental y emocionalmente en el momento en que me mudé a la casa anterior, que fue mi casa de transición después de haber pasado el proceso de ejecución de mi casa anterior. Y wow, ese espacio fue como un santuario. Todo se murió, todo nació, todo resurgió, incluso los últimos 7 a 8 años de estar viviendo allí fueron en contacto contigo. En ese lugar nació el podcast, en ese lugar tú y yo nos conocimos. Y bueno, no voy a hablar de eso porque le voy a dedicar el mes de diciembre a hablar de los procesos de manifestación y a contar un poco la historia de cómo pasó mi viaje de transformación y de manifestación a este cambio que estoy teniendo ahora en mi vida. Pero sí quiero decirte que tú me has acompañado a lo largo de este proceso, tanto si llegaste hace unos días aquí al podcast como si este es el primer episodio, sobre todo si me llevas meses, años acompañando, y para toda esa comunidad que me escucha desde mis comienzos, desde los primeros episodios, desde el 2018, desde el 2019. Si tú estás por aquí hace par de años, me encantaría que las notas del episodio, en los comentarios del episodio aquí en Spotify o en YouTube, me digas desde cuándo estás escuchando el podcast y sobre todo si hay alguien de la vieja escuela, de la vieja guardia que se identifique por aquí. A toda esta bella audiencia, mi gratitud en el día de hoy, porque siento que ustedes han sido mis compañeros de viaje, testigos de mi proceso, de la versión que empezó este viaje y la que se encuentra en este medio en este gran intervalo de cambio a una nueva etapa que me ha tomado más tiempo del que yo pensaba, y está bien. No lo voy a forzar, es el proceso que ha tocado, y quiero expresarte esa gratitud porque de alguna manera yo siento que porque tú estás ahí, yo estoy acá.
porque tú estás ahí conversándome, preguntándome, pidiéndome, confirmándome que el mensaje que tengo para compartirle al mundo es justo el que tú estás buscando, el que te cierra sentido, el que le has pedido a Dios o al universo. Es para mí una señal de que el camino apenas comienza. Estos son los primeros 7, 8 años. Ya contaremos la historia de esos comienzos, pero siento que estoy literalmente en este intervalo que empezó en mayo y estamos en noviembre, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 6 meses, oh my God, transicionando mi mensaje, transicionando el podcast, transicionando el contexto, y aquí estoy, wow, jamás pensé que tanto cambio, que este intervalo era representativo de un intervalo real que yo iba a tener entre la versión anterior y esta, tanto en mensaje como en estado mental, de conciencia, lugar de vivienda, estilo de vida, todo. Así que gracias genuinas y auténticas. Lo valoro. Y ese es el tema que quiero hablarte hoy, porque se nos ha enseñado en el mundo de la espiritualidad y en el mundo de la manifestación y en el mundo del desarrollo personal que hay que ser agradecidos con lo que se tiene, que hasta que no seas agradecido no vas a manifestar lo próximo o lo que quieres. Y esto tiene un hilo muy finito en caer en el doble discurso. Puede caer de un lado en el conformismo y del otro lado en la conveniencia. Y me explico. Cuando tú, en el fondo, te sientes que no quieres lo que tienes ahora, no quieres la vida que tienes, no quieres el estilo de vida, la pareja, la situación financiera, el trabajo, el estado de ánimo, cuando no lo quieres de corazón, lo rechazas, te molesta, lo odias. Pero ni modo, aquí viene Marisa con el diario de gratitud, o aquí viene fulano, el gurú tal, y dice que hay que levantarse agradeciendo. Así que yo lo odio de corazón, pero lo agradezco. No seas hipócrita. No lo seas. No es verdad que lo agradeces. No es verdad que lo agradeces. Lo rechazas. Entonces, esa incoherencia, sin tú darte cuenta, te genera una especie de bloqueo. Es disruptiva, no cuadra, no hace fit con lo que estás queriendo crear. Entonces, no te mientas. Si no lo agradeces, no lo agradezcas. Ahora, te quiero presentar la perspectiva de la valoración. Aprende a valorar lo que tienes, aunque no lo quieras, y no caigas en el otro lado del charco, ¿verdad? Haz esto sin caer en el conformismo, porque nuestra cultura latina, nuestra cultura occidental, no sé, los que hemos pasado por países que han sido, entre comillas, conquistados por otros reinos, qué sé yo, aquí en Puerto Rico primero fuimos de España y después fuimos de Estados Unidos, y en Latinoamérica la mayoría de los países pues eran oriundos de sus nativos, y de momento vino un extranjero y dijo esta tierra es mía, y entonces aprendimos a conformarnos de alguna manera con lo que había. Y yo creo que esto es un peso ancestral que arrastramos. Hablaré de eso en el próximo mes, porque son cosas que tenemos que identificar y soltar para poder continuar. Y a veces se nos ha enseñado, te voy a hablar por experiencia propia. Yo recuerdo en la iglesia, en la familia, en la escuela, maestros, maestras, que me decían, te tienes que conformar con lo que tienes y ser agradecido con eso. ¿Tienes poco? Ok, pues confórmate y agradece lo poco que tienes. Y eso es cierto. O sea, si así sea poco o sea mucho, siente agradecimiento por lo que tienes y no por lo que te falta. Esto es una perspectiva. Lo que es lo que es. Como lo interpretas, eso es lo único que puedes cambiar. Entonces, no es lo mismo, pues esto es lo que me tocó, pues ni modo, que sea lo que Dios quiera. Eso es conformismo. Hay que ser agradecido con lo que uno tiene, porque pues esta es la única vida que tiene. Cuidado, parecen valores de gratitud, pero en verdad hay un discurso de conformismo ahí detrás, porque suena a que no voy a hacer más nada. Esta es la que hay y pues tendré que arar con los bueyes que tengo, tendré que echar el resto. No tienes que echar el resto, no tienes que arar con los bueyes que tienes. Valora los bueyes que tienes. Valora tu situación actual. Y esa forma de valorar
de darle su lugar, de reconocer que eso que tienes podrías también no tenerlo, te da una perspectiva diferente porque estás honrando lo que tienes y también abrazando lo que vas a crear desde una actitud de abundancia y de agradecimiento porque está en camino, porque no se ha manifestado aún, pero está, ya es. Algo tú estás haciendo que está interfiriendo en que se manifieste. Pero no juegues el juego de tengo que agradecer para que Papá Dios se porte bien conmigo y me dé lo que yo le pido. Porque esto, como el juego de Santa Claus, me tengo que portar bien para que me traigan los regalos en Navidad. No es así. No es así. Genuinamente valora lo que tienes. No lo amas, no te gusta, está bien. No me gusta y aún así lo puedo valorar. A mí no me gustaba ser empleada. Sin embargo, valoraba la oportunidad de estar trabajando en una gran empresa, de tener un buen salario, de tener trabajo, beneficios, un lugar donde desempeñarme profesionalmente. Sabía que no aguantaba eso por mucho más, pero me mantenía en una actitud de valorar la situación, aunque no era la que yo quería. Tan reciente como los últimos 3 años viviendo en la última casa donde estaba viviendo, ya yo me sentía que la casa se me había quedado pequeña. Yo había grabado episodios aquí hablando de eso, que no quería, y no me refiero a pequeña de espacio, sino de espacio como que quiero más metros cuadrados o quiero más patio o algo así. No, lo que quería era otro entorno. Y no sentía que no cabía en el pasillo donde estaba mi oficina, sentía que no cabía las cosas como las quería tener, qué sé yo, mi experiencia, mi ritual de mi café por las mañanas, donde me siento, ese tipo de cosas. Me sentía que no podía fluir dentro del espacio. Y yo entré como en una especie de batalla con empezar a sentir resentimiento por el lugar donde estaba viviendo, por el entorno, los ruidos me molestaban. A veces estaba malhumorada con mis hijos, con mi familia, porque sentía que la única que se sentía incómoda con la situación era yo. Y te diría que lo estuve peleando fácil como por un año. Te estoy hablando allá 2022, 2023, por ahí. Cuando, yo no sé si fue un libro que leí, no sé si fue algún podcast que escuché, en algún momento dado empecé a entender que hasta que yo no honrara y valorara lo que ese espacio había significado en mi proceso de transición, en mi propio proceso de sanación, de perdón, etcétera, hasta que yo no valorara lo que tenía, no iba a tener la capacidad de manifestar lo que quería. Y solté, o sea, sí, yo tenía mi tablero de visión, yo visualizaba mucho contigo, en las redes sociales, en mis talleres mencionaba, estoy visualizando un espacio así, una oficina así, bla, 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 bla. A pesar de todo eso, aunque yo visualizaba, empecé a hacer las paces con dejar de pelear con mi situación actual. Porque el estar peleada con la situación actual era incoherente con sentir gratitud. Entonces, la gratitud es lo que me pone en sintonía con la abundancia, pero no puedo engañar la gratitud. No puedo jugar no puedo jugar a la gratitud cuando en el fondo rechazo, odio, me quiero separar de esta situación. Y en un momento dado me di cuenta que, por ejemplo, hace como 2 años iniciamos el proceso de buscar casa para comprar y ver lo que había en el mercado. Y la experiencia fue muy dura. Por un lado, lo que encontraba no me gustaba. Cuando encontraba algo que me gustaba, aparecía alguien con una oferta más agresiva y ni siquiera yo tenía oportunidad de presentar una oferta y ya me la habían quitado de las manos. Entonces tenía coraje con el proceso. Y me sentía como que el universo me está castigando, tengo que volver a la casa donde no quiero vivir. Y hasta cierto punto me rendí. ¿Tú has escuchado este cuento de que cuando te rindes y dejas de trabajar para manifestar algo, ahí es que manifiestas? Pues exactamente eso fue lo que me pasó. Exactamente. En el momento en que solté, no que me desinteresé, no que me colgué de guantes, yo seguía visualizando, pero dejé de pelear con el espacio donde estaba. Incluso esta cosa de que yo he escuchado mucho que si te quieres ir de un lugar, empieces a vaciarlo y a salir de él para que energéticamente te muevas. Aunque vaciaba cosas, empecé a embellecer espacios, pero me sentía que le estaba rindiendo un homenaje. Aquí está la esquinita donde nació mi negocio. Aquí está la esquinita donde llegué a esta casa
cuando mi hija nació. Aquí está la esquinita donde pasé tal proceso. Aquí está la esquinita donde pasamos el huracán María. Aquí está la esquinita. Empecé a hacerle como pequeños homenajes a los espacios de la casa y dejé de pelearme con ella. Empecé a mirarlos como, wow, este fue el nido de mi transición más importante de vida. Este fue el nido de mi hija, literalmente. Este fue el lugar donde tuve tal experiencia. Este fue el nido donde nació aquella primera idea de negocio que tomó forma y agarró esto. Y así fui sucesivamente. Y no he terminado el proceso porque al momento de grabar este episodio me queda ir a buscar unas cosas y voy a hacer mi ceremonia de cierre allá, bendiciendo y agradeciendo el espacio. Pero a lo que te voy es que no fue hasta que empecé a valorar lo que había significado estar ahí que sin forzar nada, la manifestación de mi nuevo hogar se dio. Y fue sin forzar nada. Después te contaré con detalles, pero a lo que voy es que no puedo engañar a la manifestación obligándome a ser agradecida con cosas que no agradezco. Hay que ser agradecido desde el valor, desde honrar lo que tienes, que no es lo mismo que conformarte con lo que tienes. Puedes no quererlo, puedes estar lista para lo próximo, puedes estar visualizando y creando lo próximo, honrando el momento presente. Y en ese honrar, en ese valorar, ocurre la gratitud real, la gratitud genuina. Y esa es la reflexión a la que te invito hoy. Más allá que la típica lista de gratitud, observa cuáles son esas cosas que a lo mejor ya no quieres en tu vida, que estás lista para soltar, pero por alguna razón no se logra ese cierre. Y hazle un homenaje. Hoy, hazle homenaje a esas relaciones que han terminado, a esos espacios que cumplieron su propósito, a ese empleo que todavía no te has podido ir, pero sabes que ya a lo mejor ya emprendiste y estás lista para moverte. A lo mejor estás emprendiendo con miras a moverte, no sabes si esto es un tema de 6 meses, de 12 meses o de 2 años. Empieza a cerrar con gratitud por lo que significó, por el valor que tuvo o tiene en tu vida en el momento en que ocurrió. Y te vas a dar cuenta que cuando haces las paces con ese sentimiento de valorar y honrar lo que es y fue, de momento fluye de ti la gratitud real. Y con esa reflexión te invito a hacer alguna ceremonia, puedes escribir una página, una carta de gratitud a algo que estás cerrando y soltando, aunque todavía esté en tu vida. Puede ser a tu casa, puede ser a tu empleo, puede ser. Y hazle ese ritual de gratitud. Hónralo, escríbele una notita de gracias por lo que es, por lo que significaste. Dile cosas que de verdad agradeces. Estoy en este empleo que no quiero estar, pero gracias a ese empleo pago mi casa. Gracias a ese empleo me di cuenta que quiero cambiar de profesión. Gracias a ese empleo empecé a practicar yoga. Gracias al estrés que me causó esto. Empieza a observar el valor que ha tenido esa experiencia en tu vida. Y ese papelito, vete por ahí a una esquinita de tu casa, dóblalo, quémalo. Puede ser con un fósforo, con una vela. Y suéltalo, hazle una ceremonia, hónralo, cierra el ciclo y observa lo que sucede después. Pero sobre todo, quiero que me mandes un mensajito al DM de Instagram o regreses aquí al episodio, a los comentarios y me digas cómo te sentiste cuando conectaste con esa gratitud real. Y con eso me despido, deseándote un feliz día de Acción de Gracias. Si me estás escuchando en tiempo real y todavía estamos a jueves de Thanksgiving, te recuerdo que mañana Black Friday voy a abrir las puertas de un ofrecimiento exclusivo que solamente va a estar disponible por 24 horas, empezando a las 12 de la medianoche, hora de Puerto Rico, hasta las 12 de la medianoche del sábado. Si quieres saber de qué se trata, no voy a compartir nada en las redes sociales ni por aquí. Solo tienes que entrar al grupo temporero de WhatsApp donde voy a divulgar esta información. En las notas del episodio te dejo el enlace para que hagas clic por allá. Y bueno, que tengas un lindo fin de semana de Acción de Gracias, sea que lo celebres o no, puedes realizar este ritual. Me despido por hoy y hasta la próxima. Bye bye.